Para entender lo que es el bosón de Higgs, les ofreceremos dos explicaciones, una larga y una corta. Para la explicación corta, debemos rebobinar y remontarnos 13.000 millones de años atrás en el tiempo, hasta el Big Bang. Una millonésima de segundos después de la gran explosión, antes de que apareciera la materia tal y como la conocemos, se condensó en el espacio una especie de sopa llamada campo de Higgs, que hoy en día no detectamos pero sigue presente en el universo. Para entenderlo, supongamos que el campo de Higgs es una especie de océano que lo rellena todo, y las moléculas que componen ese océano son los bosones de Higgs. ¿Qué hacen esos bosones? Son los que le dan la masa al resto de las partículas. Cuando un fotón pasa, por ejemplo, por el campo de Higgs, no interacciona con los bosones de manera que no tiene masa. Cuando lo hacen otras partículas como el electrón o el electroquarks, interaccionan en distinto grado y eso es lo que le da la masa. Pasemos a la explicación larga. Esta explicación tiene que ver con el modo en que los científicos llegaron a la conclusión de que debía existir algo como el bosón de Higgs. Lo primero que buscaron fueron las partículas de las que estaba compuesta la materia. Después de descubrir el átomo y su núcleo, al mismo tiempo y poco a poco se fue trazando el mapa de las fuerzas fundamentales. Conocíamos la gravedad, que hace que las cosas caigan al suelo, la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unido el núcleo del átomo, la fuerza nuclear débil, cuyo efecto más familiar es la radioactividad, y finalmente el electromagnetismo, con el que desarrollamos los motores y las telecomunicaciones. En su afán por unificarlo todo, los científicos predijeron que dos de las fuerzas, el electromagnetismo y la fuerza débil, eran en realidad dos caras de una misma moneda, y la bautizaron fuerza electrodébil. Pero algo no cuadraba. La fuerza nuclear débil consistía en el intercambio de partículas, los bosones W y Z, mientras que en el electromagnetismo se intercambiaban fotones. Los primeros tenían una masa enorme y los segundos no tenían masa. Esto provocó la gran pregunta: ¿qué hace que las partículas tengan masa? En 1964, el británico Peter Higgs y otros físicos plantearon la existencia de un campo que proporcionaría masas a las partículas. A cada partícula que componía ese nuevo campo la llamaron bosón de Higgs. ¿Cómo comprobar su existencia? Como el bosón de Higgs tiene masa muy grande y mayor que los bosones W y Z, para producirlo hacía falta un acelerador de partículas, capaz de producir colisiones de muy alta energía, y para eso se construyó el LHC, logrador colisionador de hadrones. La energía en el LHC es tan grande que como reproducir las condiciones del Big Bang y la billonésima de segundo en la que se condensó el campo de Higgs, y de esta forma volvemos a la primera explicación.